Hola, buenos días. Te invito a escuchar este mensaje de esperanza que se encuentra en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Quiero compartirte un par de cosas que espero te traigan esperanza, que traigan tranquilidad a tu corazón en estos días que son difíciles. Este mensaje y las aplicaciones a lo que te quiero compartir hoy salen primeramente de la palabra de Dios, pero también de un corazón pastoral, que nuestro trabajo es aliviar las cargas, apuntar a las personas hacia el mensaje de Dios, que es el único que nos da paz plena, tranquilidad y esperanza en la vida futura. Y este mensaje sale respecto a algunos acontecimientos que hemos tenido aquí en nuestra ciudad de Chihuahua. Se ha disparado el aumento de contagios por el COVID. Y yo en esta semana pude tener contacto con un amigo mío. Tengo contacto con algunos doctores y uno de ellos, que es pediatra, me puso al tanto más o menos cómo está la situación. Entre lo que platicábamos él y yo, de repente recibía llamadas de algunos de sus pacientes y en una de esas llamadas él le decía, haz todo lo posible para que consigas una camilla para tu ser querido, porque a como de lugar trata de hallar un lugar. Le estaba sugiriendo algunos espacios en un posible hospital que iban a habilitar un nuevo piso para este tipo de enfermos, porque ya en todos los hospitales de la ciudad se había saturado las camillas para enfermos por COVID. Entonces, la llamada parecía muy desalentadora. Le decía, tienes que hacer una fila, tienes que ponerte en espera ya a tu paciente para que si es que llegan a abrir este piso, pues pueda tener más esperanza de vida. Entonces el panorama estaba así. Te repito, este amigo doctor es pediatra también, mencionó de que ya está recibiendo casos de niños que, por lo que escuchamos en la noticia, son menos propensos para contagiarse, pero es una realidad que ellos también están cayendo en esta enfermedad. Entre otros aspectos y noticias que hemos escuchado en esta semana, obviamente que se ha disparado estos contagios a tal grado que regresamos a la luz roja en nuestra ciudad. Es un aislamiento más estricto, más severo de la luz anterior roja que hemos tenido. Entonces, este mensaje yo espero y confío en Dios que te traigo esperanza. Este mensaje yo lo he titulado Salvación en la enfermedad y en la muerte. Y quiero compartirte un par de historias que encontramos aquí en el ministerio del apóstol Pedro. La iglesia de Cristo estaba creciendo en los años posteriores a los cuales Jesús muere en la cruz. Él deja a sus discípulos, les da autoridad y los enviste, los llena de su Espíritu Santo para hacer las mismas obras que él hacía. Entonces, quiero que veamos cómo se desarrolla este par de historias. Lo primero que te quiero compartir es milagro y salvación en la enfermedad de Eneas. Vamos a ver este personaje y la historia para entender un poco lo que ocurría en esos días. Dice el versículo 31 de Hechos 9. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La fe en Cristo Jesús en aquellos días se empezaba a esparcir. Había un respiro también de la persecución que habían vivido los primeros creyentes. Habían ya perseguido a muerte a los primeros profesantes de la fe en Cristo Jesús, pero sin embargo vino un momento de paz. Y en ese momento de paz nos dice la escritura que estos creyentes eran edificados y andando en el temor de Dios. Ellos crecían en las enseñanzas de los discípulos de Jesús. Y nosotros vemos que ellos también seguían mostrando esa plenitud del Espíritu Santo, el Consolador. Jesús se va después de que muere, resucita, asciende al cielo, pero le dice, yo les voy a mandar
al Espíritu Santo. Él va a hacer una obra especial y va a confirmar a los creyentes. Les va a guiar para que ustedes compartan un mensaje de esperanza y salvación. Entonces, estas iglesias crecían en número, en santidad, en sometimiento a la palabra de Dios. Y la obra del Espíritu Santo seguía presente en estos creyentes. Entonces, se desarrolla en ese contexto lo que vamos a ver aquí. Dice el versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este primer encuentro de Pedro con un enfermo llamado Eneas nos enseña una gran realidad. El hecho de que haya enfermedad en este mundo, que haya padecimiento, dolor, nos recuerda que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que a partir desde que Adán peca, hay desesperanza, hay un panorama desolador, pero sin embargo esa desesperanza es eliminada cuando recibimos una promesa de que vendrá un Salvador a restaurar todas las cosas. Y es el mensaje que vamos a llegar a él en este par de historia. Hay enfermedad en este hombre que había padecido 8 años de parálisis. Entonces yo quiero que tú y yo tratemos de echar a volar a la imaginación cómo es la vida de una persona que está postrado en cama, que no puede valerse de sí mismo y no puede levantarse de ahí. La masa muscular empieza a reducirse. También empieza a haber debilidad. Algunos presentan llagas por estar postrado tanto tiempo. Y es un panorama tanto físicamente como mentalmente desolador para este tipo de personas que padecen esas enfermedades. No se nos da detalle exactamente cómo contrae la enfermedad, pero el punto es que él tiene 8 años en una situación difícil. Eneas estaba en necesidad. Entonces él recibe compasión de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro se presenta delante de él y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Los apóstoles de Jesús siempre están apuntando los milagros. El autor de cada una de estas maravillas que vemos en la escritura, tanto en el ministerio de Jesús y de sus discípulos, todo tipo de milagro y de acontecimientos les apuntan a Jesús. Dice, nosotros no somos los que hacemos este tipo de cosas. Es en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay algo que yo quiero que notes aquí. Pedro estaba investido del poder del Espíritu Santo. Eso lo habían constatado las Escrituras unos años antes, no muchos años, quizá varios meses, pero ellos habían recibido el Espíritu Santo como Jesús les había prometido. Entonces ya la iglesia estaba teniendo tantas bendiciones con el apóstol Pedro, era el que principalmente estaba dirigiendo a la iglesia a crecer expandiendo la fe. Entonces, él bendice a esta persona con lo que él poseía. Él poseía el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo él podía tener dirección, instrucciones de a quién dar sanidad. Y en este momento se presenta esa sanidad. Él da el crédito a Jesús cuando le ordena a este hombre, Jesucristo te sana. Y los que somos creyentes, tú y yo tenemos que hacer lo mismo, siempre apuntar a todas las personas. Cuando mostramos esperanza, milagros, redención, siempre tenemos que apuntarlos hacia Jesús. Entonces, quiero que veamos el resultado de este incidente. Nuestro Señor Jesús sana a este paralítico y fíjate la reacción, lo que ocurrió en esa ciudad.
leyendo el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El fin de todo esto es que vinieron almas a los pies de Cristo, personas que no profesaban la fe, que no se sometían a esta nueva enseñanza que los discípulos de Jesús estaban presentando, ahora creen y Dios honra la obediencia de Pedro. Obediencia en cuanto a ser guiado por el Espíritu Santo a sanar a esta persona, y estos milagros hacen un efecto en los corazones de las personas. Ese efecto tiene que llevarlos a depositar fe en el nombre de Jesús y tener salvación antes que la sanidad. El objetivo principal de la sanidad es, quiero decirte, que es producir una fe para perdón de los pecados. Esto es lo que enseñaba nuestro Señor Jesús. Los discípulos simplemente estaban replicando el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, nosotros recordamos un incidente donde Jesús sana a un paralítico. Tal vez esta historia te sea conocida. Y fíjate lo que dice en el versículo 17. Acontecía un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No sé si lo notaste, pero yo creo que toda la iglesia, toda la historia, tú te estás imaginando que al traer a este hombre en frente de Jesús, Jesús le iba a decir, oye, levántate, queda sano en este momento. Pero Jesús no lo sanó. Él hizo algo mucho más importante. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo siempre he dicho que este fácil pudo haber sido el fin de esta historia. Ahora sí, llévenselo. Y Jesús hubiera continuado enseñando. Pero ocurre lo siguiente. Dice el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, oigan, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí nuestro Señor Jesús enseñó un principio, para que tú sepas que Él tiene autoridad sobre el perdón de los pecados. Él demostró algo que autentificó el mensajero. Nuestro Señor Jesús era el mensajero en las buenas nuevas. Entonces les dijo, tal vez a ustedes se les hace algo abstracto que yo diga, te perdono los pecados, ya vas a descansar de todas las cargas que ni siquiera tú entiendes la dimensión de lo que es esa carga, esos pecados. Te pueden llevar a una eternidad, una condenación eterna después de la muerte. Yo te perdono eso. Ellos no lo podían ver, pero sin embargo, ok, quieren ver alguna prueba visible para que ustedes entiendan que yo tengo esa autoridad. Ahora sí, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ocurre el milagro y nuestro Señor Jesús demuestra que Él tiene esa autoridad de perdonar pecados. Exactamente eso es lo que está replicando el apóstol Pedro aquí, porque nuestro Señor Jesús se va y comisiona a los apóstoles, a sus discípulos, y les dice, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo. Todo el crédito, toda la honra tienen que apuntarla hacia mí, y yo voy a hacer obras incluso mucho mayores de las que hice en vida por medio de ustedes, porque yo voy al Padre. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Y eso es lo que ocurre. El enfoque de cada uno de los creyentes del apóstol
Pedro, de toda la iglesia de aquel entonces, era apuntar hacia Jesús todas las maravillas que ellos mismos habían vivido: el perdón de pecado, el alivio en las necesidades, la paz, tranquilidad en medio de la enfermedad. Y eso era lo que tenían bien en claro aquellos creyentes. Dice primera de Pedro 2:9, escucha el propósito de los cuales fueron nombrado aquí por el apóstol Pedro para la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En medio de esta historia donde tú ves un milagro y salvación en la enfermedad de Eneas, todo apunta a que lo principal es la salvación del hombre. El milagro, el aliviar esa enfermedad, solamente es un medio para que tu fe sea fortalecida y llegues a la salvación de tu alma, que es lo más importante. En estos días en los cuales muchos estamos siendo contagiados por el COVID, llega esa desesperanza, llega unos momentos bien difíciles de desgaste mental, de pensar qué va a pasar con tu familia si tú les llegas a faltar, si llega a faltar algún familiar. Y necesitamos un descanso. Ese descanso solamente viene en la salvación. Yo ya contraje este virus y en una ocasión estaba platicando con una enfermera en el transporte público, y entre la conversación que teníamos estábamos pues compartiendo algunos datos de lo que ya vemos, porque ella también había sido ya infectada en días anteriores, semanas anteriores, lo mismo que yo. Yo le decía, me dijo una doctora que uno dura inmune 5 meses, pero ahora están diciendo otro doctor que ya en el hospital donde él está a cargo del área del COVID se están presentando recontagios de entre 3, 4 meses de personas que ya habían llegado como pacientes positivos de este virus. Entonces yo veía la cara de ella, entonces sí se veía como que un panorama desolador. Ella me decía, yo tengo una bebé, tengo una pequeñita, tengo que trabajar, soy enfermera, y aunque pues nos están tratando de ayudar para que permanezcamos en casa, pero mi situación no me lo permite. Yo creo que el sueldo de ella y el de su esposo no alcanzaba, entonces ella tiene que trabajar. Y si después de esos meses te vuelves a recontagiar, entonces yo creo que el temor, la incertidumbre puede atacar a muchos que ya han tenido esta experiencia. Pero este mensaje es para que tú tengas descanso de ese porvenir. Y ese descanso solamente es en la salvación. Y quiero que veas ahora de manera más profunda cómo también hay milagro y salvación en la resurrección de Tabita. Es el siguiente personaje. Lo que sigue en la historia a continuación en el versículo 36. Permíteme leerte. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ahora quiero que veamos más de cerca esta otra realidad. Yo te hablé de la realidad de la enfermedad, de porque estamos en un mundo caído. Pero quiero hacer énfasis también es que vivimos en una realidad donde existe la muerte. Y nuevamente es porque fue introducida por Adán, quien pecó. Esto nos afecta profundamente desde que somos descendientes de Él, desde que Él toma el fruto prohibido, y Jesús en el Génesis, nuestro Padre en el Génesis le había dicho, no comas de este fruto, porque el día que comas vas a morir. Y esa es la realidad. Cuando nosotros vemos un ser vivo,
que deja de tener aliento de vida, quiero que recuerdes que estamos viviendo esta realidad, un mundo donde está impregnado del pecado y la muerte es real. Ya hemos tenido más cifras de personas que están muriendo debido a esta enfermedad, ya sea directa o indirectamente. Los hospitales están haciendo que se descontrole también el seguimiento de aquellas personas que tienen otro tipo de enfermedades. Entonces eso hace que también ellos se complique su salud y terminen también en la muerte. Pero bueno, la muerte es real. Y estas personas lo demostraban. Ellos estaban afligidos. Cualquiera de nosotros que hemos estado en un funeral vemos ese dolor. La muerte causa dolor en nuestros corazones porque se nos es arrebatado un ser querido. Y aquí lo que quiero que entendamos es que las personas estaban tristes por la muerte de Tabita y ellos rogaban a Pedro. Fíjate cómo dice aquí en el versículo 38, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle. No tardes a venir en nosotros. ¿Por qué a rogarle? Quiero decirte un dato histórico. Un gran teólogo dijo lo siguiente: normalmente los cuerpos eran ungidos antes de ser sepultados. En el caso de Dorcas o Tabita, esta mujer, el autor de Hechos, Lucas, solamente dice que fue lavado. Entonces parece implicar que ellos tenían un plan. Ellos no ungieron este cuerpo para ya sepultarlos. Dijeron, Pedro está cerca. Se cree que es probable que a 3 horas de camino estaba Pedro, la distancia entre estas 2 ciudades. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Solamente vamos a lavar el cuerpo. En algunas traducciones de la Biblia dice, lo pusieron en el aposento alto, la habitación alta de las casas donde se acostumbraba a velar a veces los cuerpos. Y ahí dijeron, Pedro no está lejos de aquí. Y nuestro Señor Jesús había prometido que iba a hacer cosas más grandes por medio de sus discípulos. Y aquí lo estamos viendo. Pedro ya había hecho muchos milagros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, para ser más exacto, quiero citarte directamente a nuestro Señor Jesús. En el versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estos hombres tenían fe en Pedro, bueno, primeramente en Jesús, y confiaban. Pedro está investido del poder del Espíritu Santo, está siendo confirmado como mensajero de Dios, porque él ya viene haciendo milagros, acaba de dar sanidad a un paralítico de 8 años, vamos a hablarle, porque seguramente Él puede levantar también a personas de la muerte, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesús. Estamos hablando de la iglesia, creyentes que confiaban en ese poder de nuestro Señor Jesús sobre la muerte. Entonces, así avanza la historia. Hablan a Pedro y dice en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Aquí ocurre el milagro. Nuevamente, todo es porque Él es guiado por el Espíritu Santo. Él muestra compasión por los que están pasando un momento de dolor, están experimentando la muerte de un ser querido. Y vemos que Pedro tiene compasión porque él dobla las rodillas, él suplica al Padre, él deposita su fe en Jesucristo y ocurre el milagro, esto que fue extraordinario. Yo quiero decirte que solamente los apóstoles estaban entrenados en esa fe
Ya nuestro Señor Jesús los había expuesto a situaciones bien difíciles. En una ocasión ellos no pudieron echar a un demonio y Él les dice, fue por esto. Necesitan aumentar más la fe de ustedes. Y ahora ya estaban con una fe más robusta y sobre todo esa fe estaba completa y plena porque tenían el Espíritu Santo y además ellos eran investidos por este poder y ocurre el milagro. Quiero que entiendas también lo siguiente, los milagros en los mensajeros de parte de Dios no son tan comunes como uno quisiera. Solamente los 12 apóstoles tuvieron este privilegio y muy pocas personas, aparte de ellos, podían hacer estos milagros extraordinarios, que en un segundo los músculos de un paralítico se restablecieran, la columna vertebral o cualquier situación en sus huesos era restablecido al instante. Y también como traer un muerto a la vida. Estos eran milagros excepcionales que pueden seguir ocurriendo, pero es muy raro. Y es por lo siguiente, la misma escritura nos dice que estos milagros empezaron a cesar gradualmente. El apóstol Pablo, déjame decirte que también hizo milagros tan sorprendentes o algunos se pueden percibir mayores a los que hizo el apóstol Pedro. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos a una carta ya al final de su vida, escribiendo a uno de sus discípulos, encontramos lo siguiente en 2 de Timoteo 4:20. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo también ya había resucitado a personas. Ya había hecho milagros y prodigios igual, incluso más sorprendentes que el apóstol Pedro. ¿Y por qué deja a alguien enfermo? Aquí, como él dice, a él no lo puede sanar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres investido por el Espíritu Santo, tú recibes dirección explícita de Dios a quién sanar y a quién no. Porque esto es un acto soberano. Dios sabe a quién le va a dar vida, a quién le va a restaurar su salud, porque Él es el que es dueño de la vida, Él es dueño de nuestra salud, pero lo más importante, y no olvides esto, lo que más le interesa es que tú y yo procedamos al arrepentimiento, procedamos a creer en Cristo Jesús, en el mensaje de salvación que es el que soluciona nuestros mayores problemas. La salvación es lo mejor que podemos recibir a partir de que nuestra fe crezca por presenciar un milagro. Si tú ves un milagro en tu vida y no llegas a tener una comunión más estrecha con Dios, eso no te ayudó, no te benefició para nada. Vas a volver a ser expuesto a la muerte y vas a ir a una condenación eterna si no estás a cuentas con Dios. Entonces, volviendo a este hecho del milagro de Pedro, ellos también nos enseñan algo muy importante. Tú debes de acudir a aquellas personas que principalmente se preocupen por tu alma, se preocupen por tu destino eterno. Y debes de tener cuidado con aquellas personas que sobre todo pues quieran llevarse la gloria a ellos mismos. Debes de poner mucha atención porque aquí Pedro dice, sacó a todos de la habitación y él se puso de rodillas y oró. ¿Qué quiere decir eso? Que a él no le interesaba hacer prosélito, no le interesaba hacer un espectáculo para que todas las personas vinieran y vieran. Cosa que algunos predicadores de estos días distorsionan la palabra de Dios y ellos hacen todo lo contrario. Llaman a masas, llaman a personas que lleguen a estadios y dicen, va a haber sanidad. Incluso pueden cobrar por entradas, te pueden pedir algo a cambio por recibir el favor de Dios, pero esto es antibíblico. Lo que la Biblia nos presenta es que lo
nuestra necesidad primordial es la salvación. Es algo que va mucho más allá de nuestra enfermedad y de la muerte. Ahí se encuentra el verdadero descanso, cuando eres realmente hijo de Dios. Y lo podemos ver en lo siguiente. Fíjate en el versículo 41, cómo continúa la historia. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ese era el objetivo, que más personas creyeran en el Señor. La salvación del alma es lo más importante, más que un milagro extraordinario. En estos momentos donde la muerte está muy cerca de muchos de nosotros, debemos de entender que el mejor mensaje para nuestras aflicciones, para nuestras cargas emocionales y tristezas por este mundo caído que es real, la muerte y la enfermedad, es la salvación. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Esta compasión que nuestro Señor Jesús presenta a las personas se extiende a aquellos que se exponen al mensaje de salvación. En esta historia en específico, nuestro Señor tuvo misericordia de los pobres y las viudas que eran ministrados, eran servidos por Dorcas o Tabita. Cuando llega Pedro a la sala, nosotros leemos que estaban las viudas mostrándoles los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Eso dice en el versículo 39. Yo creo que Dorcas bendecía a muchas de estas mujeres, también al pobre, al huérfano, porque se nos presenta como una discípulo de Jesús, una discípula. Entonces, nuestro Señor Jesús extiende su misericordia y esa gracia, ese alivio para los creyentes se extiende también a aquellos de los cuales también eran ministrados por Tabita, por Dorcas. Ellos confirmaron las enseñanzas de Jesús. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Yo sí me imagino que Tabita fue un gran instrumento para ser usada y presentar las verdades que nuestro Señor Jesús enseñó respecto a la muerte. En el Evangelio de Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, en esta historia en específico, una mujer llamada Marta le afirmó Jesús que Él tiene poder sobre la muerte. Y Tabita ya conocía estas historias. Ella experimentó esto. Pedro hizo este milagro, el crédito seguramente también se lo dio a Jesús, aunque no viene explícito aquí, pero siempre ellos apuntaban hacia Jesús todas las cosas que hacían. Entonces, esa esperanza es la que nosotros predicamos en los funerales. En estos días, el mensajero de Dios te debe de traer esa esperanza que únicamente se encuentra a través de Cristo Jesús. Es el único que tiene poder sobre la muerte, el único que puede resucitarte en la segunda vida y presentarte perfecto delante del Padre para que no seas apartado una eternidad de Él por causa de tu pecado. Ese es el mayor problema que nosotros necesitamos transmitir. Cuando esto llega a ser una realidad en nuestra vida, ahí es donde vivimos plenamente, sin importar que seamos contagiados por una grave enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por cualquier otro tipo de crisis.
toda la escritura nos apunta a vivir una plenitud en Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que llevar a las personas. Fíjate lo que dice el Salmo 40. Es una promesa exclusiva para los hijos de Dios. Solamente a los que se someten a la Escritura, a los que tienen fe en Cristo Jesús, pueden decir con convicción lo siguiente, como el rey David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Esto es lo que un hijo de Dios experimenta, una plenitud y una cercanía de Dios en medio de las dificultades. La figura aquí del salmista es que está en un lugar de desesperación, en un lugar miserable, en el lodo cenagoso, y ahí puede llevarnos el temor por la enfermedad, el temor por la muerte, el temor por cualquier otro tipo de pérdida o crisis que nosotros tengamos aquí en la vida. En nuestro Señor Jesús hay esperanza, es lo que apunta toda la Biblia, y ahí es donde quiere la palabra de Dios que tú llegues a una vida plena y de confianza en Dios. No sin antes atravesar por un arrepentimiento, por reconocer que solamente en Jesús hay perdón de pecados. El contexto de esta historia no se nos dicen los detalles de lo que predicaba Pedro, pero nos podemos dar una idea claramente ahí mismo en el libro de los Hechos, en capítulos anteriores, porque encontramos lo siguiente: cuando Pedro ya había hecho algunos milagros, no era la primera ocasión que sanaba un cojo, pero en el primer incidente donde él sana precisamente a un cojo, en el capítulo 3, encontramos lo siguiente. Las personas que presencian ese milagro se acercan a él y le piden: ¿qué está pasando aquí? Y él dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas nosotros negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces él les tiene que confrontar y decirle: ustedes mataron al Salvador, el autor de la vida. Eso era una gran ironía. Y sin embargo, tiene que hacerles ver eso. Todos somos pecadores. Por causa de nuestro pecado, nuestro Señor Jesús tuvo que venir a morir por nosotros para dar esperanza a aquellos que creemos en Él. El versículo 16 también Él continuó: y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, estaba hablando del paralítico que sanó en aquella ocasión, le han confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Nuevamente el crédito se lo da a Jesús, y ahora dice en el versículo 19: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tú no puedes llegar a una paz
en medio de las dificultades, si no experimentas primeramente la humillación, el pedirle perdón al Padre, pedirle perdón a Jesús y recibir por fe ese perdón. Solamente hasta entonces puedes experimentar la paz de todas las promesas que vienen aquí en la Biblia. Dice el versículo 20 también: y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Hasta que no te arrepientas, hasta que no reconozcas que eres una persona que no amas a Dios, que no quieres hacer su voluntad, que ni siquiera te interesas en estudiar su palabra cada día, en someterte a ella, tú no puedes hacer realidad en tu vida todas estas promesas. También en el capítulo 4 llevan delante de las autoridades religiosas, porque este problema, este primer milagro se convierte en un problema para los fariseos. Y en el capítulo 4 ellos también interrogan a Pedro acerca de todo esto que estaba pasando. Y él nuevamente aclara diciendo en el versículo 14, dice así, en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada que ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Les está diciendo, ustedes tenían que haber aceptado al Mesías, a Jesús, como lo más preciado, como el fundamento para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Pero dijeron, esa roca no sirve para nada. Lo desecharon, lo despreciaron, lo mataron y a pesar de eso, Él les afirma, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Significa, lo que pensaron que no servía para nada, precisamente es el fundamento para el reino de Dios. En Él es edificada la iglesia, en Él es edificado todas estas promesas, en Él hay salvación. Así dice en el siguiente versículo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tú llegas, por gracia de Dios, a tener fe en la muerte de Jesús que fue hecha a tu favor, en que Él tiene poder sobre la muerte, Él resucita, Él va a perdonar tus pecados. Para eso te tienes que humillar. Primero necesitas reconocer que eres pecador, una carga terrible de tu pecado, porque Dios es un Dios santo y un solo pecado te puede condenar a una eternidad separada. Pero Él quiere todo lo contrario. Quiere que procedas al arrepentimiento, como todas estas personas que presenciaron los milagros de sanidad y de la resurrección de Tabita. En Jesús hay esperanza. Y si llegas a ser, por gracia de Dios, salvo, hijo de Dios, por confiar en este mensaje, si realmente quieres descansar de tus cargas, tienes que asegurarte que debes de perseverar. Así termina este capítulo en el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pedro no se fue, a él le preocupó las personas que estaban ahí, los nuevos creyentes. Él continuaba predicando el evangelio y fortaleciendo la fe de los creyentes. Asimismo, si tú recibes la salvación, tienes que perseverar y seguirte sometiendo por el resto de tu vida a las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, este es el único mensaje que te puede traer esperanza. La salvación
Teniendo eso, la enfermedad y la muerte no va a afligir a tu alma, no te va a desgastar mentalmente y físicamente, porque tienes esperanza. Permíteme hacer una oración por ti. Señor bendito, solamente confiamos en tu palabra, que es poderosa para traernos descanso ante esta enfermedad que se presenta en todo el mundo, ante estas muertes que se están incrementando en nuestra ciudad y en muchas partes. Permite, Padre, que haya respuesta a este mensaje de aquellos que necesitan el descanso. Usa a tu iglesia para que también sea investida por el Espíritu Santo y nosotros de igual manera compartamos este mensaje de salvación y siempre apuntemos a Cristo Jesús, que es el autor del milagro de la salvación, el milagro del perdón de pecado. Ayúdanos a también mostrar compasión a aquellos que tienen dolor, así como lo hizo Pedro. A él le diste potestad para sanar enfermedades, pero si a nosotros nos has dado recursos en los cuales podemos aliviar las cargas de los demás, ayúdanos a recordar que debemos de apuntar todo a Cristo, que si bendecimos a alguno de nuestros prójimos es porque el amor tuyo ha sido real en nuestras vidas. Bendice a cada uno que escuche este mensaje en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.